Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de El Mundo por Montera. Hoy nos acompaña don José Miguel Villarroya, periodista deportivo, historiador y muchas cosas más que ustedes ya deben conocer y si no, las irán descubriendo a medida que vaya transcurriendo esta conversación o en otros foros donde él colabora muy activamente. Estamos muy contentos que nos acompañe porque nos puede ofrecer una visión directa y en primera persona de cuestiones que siguen muy presentes y de las que pues con mucha frecuencia se tienen visiones pues demasiado de laboratorio o poco exactas. Por lo tanto, aquí tenemos a don José Miguel y que ha decidido ponerse hoy El Mundo por Montera. Don José Miguel, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, un placer estar en tu canal. Gracias, Y un gracias. saludo a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Me ha pasado una cosa muy curiosa, José Miguel, y es que cuando he comentado a mi círculo, digamos, más cercano de amigos, diciendo que iba hoy a hablar contigo, gente que te conoce pues de debates, de foros, ¿no? En los que defiendes tus ideas pues de una manera apasionada y en fin, y sin paños calientes y sin tonterías, me han dicho, uy, pero te vas a atrever si tiene muy mal genio, se te va a comer, te va a morder. Y yo digo, bueno, no sé, yo he visto un señor pues, que defiende sus ideas, digo, pero yo he hablado con él y lo poco que he hablado con él, pues me ha parecido un señor muy agradable y muy correcto, ¿no? ¿Por qué das tanto miedo, José Miguel? Bueno, yo creo que dan más miedo mis ideas, más que yo. Es decir, yo no creo que dé tanto miedo en sí. Lo que dan miedo son mis ideas, porque las ideas cambian el mundo. Las personas a veces no. Como decía Marx, las ideas son maravillosas, el problema es que las tenemos que llevar a cabo las personas. Yo creo que lo que les da más miedo son mis ideas y que no me callo ante determinadas, yo creo que considero memeces. Es decir, entonces, a ver, yo no soy de carácter de discutir y de exacerbarme y de tener una vehemencia total. Lo que ocurre es que, a ver, yo si voy a un plato de televisión, ahora estoy descansando, necesitaba descansar y tomar un poco de aire fresco. Pero si vas a un plato de televisión, normalmente soy yo contra el mundo. Entonces, normalmente pues te intentan interrumpir, hablan dos o tres a la vez para que no se escuche lo que yo digo. Entonces, pues tienes que... ¿Por qué? Porque les molestan mis ideas, no yo. Entonces, pues tengo que levantar la voz y tengo que gritar y tengo que imponerme para que la gente escuche lo que digo, lo que quiero decir. Pero no, yo no soy de carácter vehemente, ni de, yo puedo tener una conversación muy tranquila e incluso con una persona que no comparta para nada mis ideas. Es decir, no todos mis amigos son comunistas, ni la gente que me rodea son todos comunistas. Es decir, hay de todo tipo, de todas ideas. Yo puedo tener una conversación de política pues, normal y correcta sin entrar en gritar ni discutir. Lo que ocurre es que la televisión, pues es evidente que no es lo mismo una conversación, estás tomando un café o una cerveza, pues se queda ahí, que no en la televisión, que llega mucha gente y que hoy en día con las redes sociales, pues aún llega más gente, ¿no? Entonces, pues es evidente que lo que no interesa es lo que yo digo. Entonces, intentan evitar por todos los medios que la gente escuche lo que yo digo. Y por eso a veces tengo que gritar. Así es, y eso es cierto, y como decimos en El Mundo por Montera siempre, nos gusta tener a personas ilustradas y que tengan un discurso propio y que no se hagan eco pues, de las consignas sistémicas que ya sabemos, ya conocemos todas cuáles son, ¿no? Y sí que es verdad que hemos podido ver a don José Miguel Villarroya en programas de televisión con opinadores sistémicos con Gonzalo Bernardos, con Nebreras, en fin, con las personas que defienden pues, las consignas habituales que oímos en el sistema, pues tener unos debates acalorados y, bueno, pues espadas en alto, ¿no?
Por lo tanto, bueno, esto es interesante. José Miguel Villarroya vivió en la RDA, en la antigua Alemania Oriental, y eso yo creo que le hace muy especial. Primero porque es un país que duró poco tiempo, históricamente, y luego que él es español, por lo tanto es extranjero. Y yo creo que sobre ese país hay muchas cosas que se han dicho. Todos pensamos enseguida en el muro, pensamos en la Stasi, pensamos en los Bopos, ¿no? El Checkpoint Charlie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de la RDA así a bote pronto cuando piensas en ella? Bueno, pues una época maravillosa de mi vida, porque fue, digamos, experimentar de forma real lo que son mis ideas políticas, es decir, lo que yo considero que tiene que ser una sociedad, un modelo económico, un modelo de justicia social, con sus errores, porque la perfección no existe en la vida, ¿no? Pero fue la plasmación, es decir, repito, fue la experiencia a nivel personal de lo que son mis ideas políticas, de entender la vida. Por lo tanto, fue un periodo, bueno, pues maravilloso, ¿verdad? Los historiadores siempre decimos que la memoria siempre guarda lo bonito y lo malo desaparece, ¿no? Por eso a veces cuando se hace la historia oral, que es hablar con gente que ha vivido un acontecimiento histórico, pues también damos la vuelta, ¿no? Porque siempre, ¿no?, que a la gente le queda un poco más las experiencias agradables que las desagradables. Pero no, yo lo recuerdo, repito, con los errores que tenía, porque no nada es perfecto en la vida y por lo tanto, pues seguramente pues también había errores. Seguramente cosas que se intentaban hacer con buena voluntad, pero no salieron como esperaban, ¿no? Pero puedo decir pues que fue un periodo excelente de mi vida. Solo tengo, bueno, tengo buenos recuerdos, poco tuve ninguna experiencia desagradable aquello que me queda marcado, ¿no? Sí, ¿Cómo era aquello? O sea, la famosa Stasi, que siempre se ha hablado. Yo me acuerdo que leí un libro sí, hace tiempo de Marcus Wolf, que se llama El hombre sin rostro, ¿no? sí, Marcus Wolf fue el que sustituyó a Eric Milke al frente de Sí, la Stasi. Es decir, sí, Marcus Wolf fue durante mucho tiempo, era el segundo de la Stasi, bueno, del ministerio, es decir, porque la Stasi en sí era el ministerio, que era el sí, ministerio, es un acrónimo, es un acrónimo. sí, era del Ministerrat für Sicherheit, Sicherheitszeit, es decir, el Ministerio de la Seguridad Nacional. Sí, Entonces, el acrónimo era Stasi, ¿no? Marcus Wolf era el segundo y era el que llevaba en aquellos tiempos, digamos, la inteligencia, es decir, los espías, para que nos entendamos, los espías internacionales a nivel extranjero. Bueno, fue un señor que, bueno, digamos, jugó para muy tupido velo, ya falleció. Un señor que luego pues, fue uno de los liquidadores de la RDA. Es decir, cuando Eric Milke dimitió, a él le nombraron ministro del Interior, que es como aquí se llamaría ministro del Interior, por lo tanto jefe de la Stasi, y bueno, estaba dentro de los reformistas del SED, que era el partido sí. Unificado, ¿no? el partido unificado entre los partidos del antiguo Partido Comunista y el SPD. Sí. Y bueno, fue con Egon Krenz y Hans Modrow y otros, pues fue los que se dedicaron a liquidar la RDA desde dentro. Bueno, a ver, la Stasi. A ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando cuando se crea la Stasi, que es por los años 50, estamos en plena Guerra Fría. Hay que decir que el muro no se construye hasta 1961. Es decir, que por lo tanto las fronteras de Berlín, es decir, no existía frontera como el que dice, porque era cruzar una frontera y estabas. ¿Verdad? Que había una especie de alambrada, pero esto se lo podía saltar
siquiera porque no había guardias fronterizos en toda la zona, solamente pues en algunos puntos pues había los guardias fronterizos, la Kreistruppe que se llamaba. Y entonces la RDA fue víctima prácticamente desde su fundación de intentos tanto de Estados Unidos, la antigua OSS, que luego se convertirá en la CIA, como del Bundesnachrichtendienst, el BND, que es el servicio secreto de la República Federal Alemana, que todavía existe, Sí. de infiltraciones en el interior de la RDA para provocar subversiones dentro de la población y además cometían atentados terroristas. Sí, hay documentados, y esto es historia, no, incluso lo reconocen historiadores de la República Federal Alemana, hay atentados terroristas contra infraestructuras básicas de la RDA. Por lo tanto, la Stasi se crea para controlar todo este tipo de filtraciones de grupos organizados que entran desde Berlín Occidental. También hay que decir que espías tienen todos los países, porque claro, parece que solamente había espías en la RDA, ¿no? No, espías tienen todos los países, por lo tanto, si había espías en la Stasi y había un servicio de información tanto interno como externo, pues esto es lo que había en todos los países. Es decir, la RDA se tenía que defender, pues como se defendía la República Federal Alemana o se defiende España actualmente, porque España también tiene espías, ¿no? Tanto dentro del país, para vigilarnos a nosotros, como fuera, por si entran espías internacionales. Por lo tanto, todas estas comedias, pues lo que ocurre es que lo que se ha creado es pues el mito de que todos los que vivíamos en la RDA pues teníamos un agente de la Stasi detrás, lo cual debía ser muy complicado. Porque claro, si todo ciudadano tenía un agente de la Stasi detrás, supongo que habían venido marcianos, porque claro, los números de la población no dan, ¿no? O sea que tú, José Miguel, desde aquí puedes asegurar que cuando viviste en la RDA, debajo de tu cama no vivía ninguna señora de la Stasi, ¿no? Vigilándote. No, a ver, además, te voy a decir una cosa, cuando se cayó la RDA que crearon, pusieron los archivos de la Stasi para que viera la gente cómo les habían controlado y no sé qué, no sé cuánto. Y los ficheros. Sí, los ficheros. Bueno, esos ficheros son falsos. Ah, sí. Sí. Esos ficheros son falsos. Y además, no es que lo digamos los que vivimos allí. No, es que, fíjate si son falsos, que hay gente que puso denuncias basándose, ya una vez unificada, ya reunificada la República, la Alemania, puso denuncias aprovechando los archivos estos y el Tribunal Supremo de Alemania, es decir, de la República Federal, no acepta esos ficheros como prueba porque ya la mayoría de historiadores han reconocido que son falsos, que fueron inventos de la CIA y del BND. Es decir, fíjate la comedia de la Stasi, ¿no? Sí, claro que existía la Stasi, claro que controlaba, pues si había una crítica interna. Pues como pasa aquí, pues que aquí podemos decir lo que nos dé la gana si nos quieren censurar en Twitter o X y estos canales. Es decir, esta es la historia, pero que aquí vigilaban a quien vigilaban, pues a alguien que podían considerar pues que podía realizar cosas que eran contrarias a lo que era el Estado, es decir, que quería subvertir el Estado, pues como hace cualquier país. Es decir, pero la gente, a ver, yo estaba en la universidad, yo era profesor de la universidad. En la Virgen von Humboldt, yo conocí 3 profesores que eran críticos con el régimen. Críticos. En ningún momento se les apartó de la universidad. En ningún momento. Siguieron trabajando siempre en la universidad. Es más, hasta publicaban libros. Nunca a esos 3 profesores se les quitó su plaza de trabajo. En ningún momento se les prohibió dar clase. En ningún momento se les prohibió publicar nada. Es más, y te voy a decir, cuando hubo la reunificación, a estos 3 profesores también los echaron,
cuando nos echaron a todos por comunistas, también nos echaron a estos 3 profesores. O sea que perdieron su derecho a cátedra con la reunificación. El puesto de trabajo lo perdimos con la reunificación. A estos 3 profesores que eran críticos, uno era sociólogo y escribía, a ver, no que pidieran que desapareciera la RDA o el régimen comunista, pero sí que pedían reformas dentro del sistema. Nunca se les prohibió nada. Nunca. Es decir, que esto, si tan malo era el sistema y tan dictadura era, a estos señores, pues lo hubieran cogido, al menos les hubieran quitado de dar clases, porque en la clase explicaban lo que les daba la gana. Es decir, por lo tanto, es decir, ¿dónde estaba la dictadura? ¿Dónde estaba la dictadura? Pues es decir, nada. Es decir, perdió en el puesto de trabajo, especialmente, y uno de ellos, que luego pues, se recupera el contacto con él, ahora es un señor que defiende la vuelta de la RDA porque dice que es peor lo que vino después. Es decir, por cierto, para que lo sepan todos nuestros espectadores, en Alemania, corrígeme si me equivoco, es delito hacer apología del comunismo, sí, como lo es hacer apología del nazismo. Sí, en la RDA, en 1949, que se establece la ley fundamental, que es lo que se mantiene en vigor hoy, con modificaciones, pero para entendernos la Constitución actual, en los años 50, al principio no se puso, pero en los años 50, una vez se creó la RDA y ya se vio que no iba a haber ningún tipo de reunificación, en los años, si no recuerdo mal, muy a principios del 50, si no es el 52 es el 53, se legalizó el KPD, que era el Partido Comunista, y se ilegalizó un partido de tendencia nazi. Bueno, no nazi directamente, pero y entonces se equiparó nazismo y comunismo. Eso hoy sigue vigente. Está prohibido hacer manifestaciones de apología del nazismo y está prohibido hacer apología del comunismo. Es decir, tú puedes ser comunista, pero no puedes defender tus ideas comunistas, por lo cual, fíjate, la gran democracia, ¿no? Es decir, esta es la realidad. Es decir, yo puedo decir que soy comunista, pero no puedo defender la revolución proletaria. En teoría no se puede defender la RDA. Lo que pasa es que, bueno, ahí hacen un poco la manga ancha, porque hace poco hubo el 75 aniversario, sería el 75 aniversario de la fundación de la RDA, y sí que es verdad que hicieron un acto y, bueno, hubo gente que defendió la RDA y no ha pasado nada. Bueno, tampoco supongo que deben pensar que son 4 nostálgicos y que no van a ningún sitio. Pero no se puede hacer desde el punto de vista político. Es decir, si ahora un partido político se presentara a las elecciones defendiendo la RDA, diciendo que el sistema que quería instalar en Alemania es la RDA, ese partido podría ser ilegalizado y la persona podría ser inhabilitada para ocupar cargo público, incluso ser funcionario. Yo tuve la experiencia, no quiero personalizar, yo me volví en el año 91 a España, pero luego en el año 93 por razones volví a Alemania, me dieron un trabajo en una universidad en Düsseldorf, y gracias a un historiador que es una familia de historiadores histórica, para la redundancia, de Alemania, que es la familia Mommsen, que es como una institución, y lo que dicen estos señores, pues un poco, y estos señores, 2 de ellos me dijeron, querían que me quedara en la Universidad de Düsseldorf, uno de ellos trabajaba en la Universidad de Düsseldorf, un historiador, y presionaron, porque yo en principio no estaban por la labor de darme trabajo allí, pero lo primero que me dijeron era que yo explicara historia y me olvidara de la política, porque si decía alguna cosa de la RDA, pues incluso que yo no le dijera a nadie, en clase o por la calle podía decir lo que me dé la gana, pero en clase que no dijera nunca que yo había vivido en la RDA, porque está prohibido también para los funcionarios públicos. Claro. Tú no puedes, ni político, ni un funcionario, aunque no se presenta a la política,
no puede defender nada de los comunismos, del nazismo tampoco. Es decir, hacen la apología, ¿no? Es decir, entonces, es un poco la gran democracia, ¿no? ¿No? Es decir, claro, existe un partido comunista en Alemania, ¿eh? Pero claro, un partido comunista de Chichinabo, con perdón de la expresión, porque no puede defender nada, por lo tanto es aquello de, está ahí, yo supongo que le sirve de excusa para decir, mira, tenemos un partido comunista, ¿no? Sí. Es curioso porque yo cuando he estado en Berlín, ¿no? Y puedes ver el museo de la RDA y hay cuestiones interesantes y luego pues también uno, por si la gente no lo sabe, Angela Merkel proviene de la RDA, ¿verdad? Sí, su familia vino en los años 50, creo, vinieron de Hamburgo, que Hamburgo estaba en la antigua República Federal Alemana. Ella vivía en Leipzig, creo. Yo no la conocí en la RDA. Vivía en Leipzig o en Jena, no recuerdo. Sé que era en el sur de la RDA. Y fue profesora universitaria. Y además, bueno, ya puede decir lo que quiera, pero era miembro de la Freie Deutsche Jugend, que era de la sección juvenil del SET. Hay fotos. Bueno, luego no la ha negado, es decir. Y además era miembro de la asociación de profesores de la RDA. Luego es verdad que luego se metió en la alternativa por las libertades y estas cosas y luego la CDU, ¿no? Porque la CDU existía en la RDA. Sí. Es decir, que existía la CDU, existían los liberales y existían luego los verdes. Cuando yo vi ahí, no se llamaban verdes, pero era un partido que tenía una de estos. Por lo tanto, existían estos partidos, se presentaban a las elecciones y tenían diputados. Es decir, que había gente que votaba a la CDU y tal. Es decir, bueno, pero ella estaba en la RDA. Ella se nació y se crió en la RDA. Hombre, reconoció una entrevista que le hicieron siendo canciller de Alemania. Era para Spiegel o para Stern, una revista de estas famosas alemanas. Cuando le preguntaron, y ella dijo, preguntaron por la justicia social y por la mujer, ¿no? Por el estado por la mujer en general, ¿no? Y entonces ella dijo que el grado de justicia social y el grado de libertad que tenía la mujer y de equiparación social que tenía la mujer no la había visto en ningún país fuera de la RDA. Con lo cual, hombre, yo le hubiera dicho, si yo hubiera sido el entrevistador, le hubiera dicho, bueno, ¿y usted por qué no lo pone en la República Federal Alemana? Pues ya que es canciller y tiene mayoría absoluta, pues puede ponerlo, ¿no? Pero bueno, supongo que no se atrevió el entrevistador, entrevistadora, no recuerdo si era hombre o mujer quien le hacía la entrevista, pero sí reconoció y ella es de la... Hay que decir que el Museo de la RDA que tú has citado se hizo en la época de siendo ella canciller de Alemania. Y hay que decir que, hombre, que pudiera ser un museo que fuera muy tendencioso, siendo tendencioso porque lo es, hay que reconocer que es bastante ecuánime en muchas cosas. Y hay una cosa, un dato que yo siempre le digo a la gente, si va a Berlín y va al museo que ahí se cae un mito. Me extrañó que lo pusieran, porque yo cuando lo vi me extrañó mucho que pusieran ese dato, porque ese dato les derriba un mito, que es el de la gente que saltaba el muro. Tú sabes que siempre hay la posibilidad de que todo el mundo se iba de la RTA y no sé qué. Y los disparos de los bopos. Sí, pero en la gente que se iba y tal, lo que nunca se dice es la gente que pasó de la República Federal Alemana a la RDA. Y entonces en este museo aparece, no sé si se lo han quitado, porque hace muchos años que no está en Berlín, pero estaba el número de la gente que había pasado de la RDA a la República Federal Alemana, el número de gente que había pasado de la República Federal Alemana a la RDA y el número de gente que habiendo pasado de la RDA a la República Federal Alemana volvió a la RDA. Y resulta que el saldo es positivo para la RDA. Pues mira, José Miguel, yo dentro de poco tengo que ir a Berlín
intentaré ir al museo y Si no la han quitado, pues míralo, porque si no la han quitado, le haré una foto y con tu permiso te la mandaré. Sí, me la envías, porque si no la han quitado, estaba. Y verás, y la gente puede verlo, y si lo pones tú en tus redes, la gente verá que el saldo era positivo a favor de la RDA. Es decir, en total, más gente fue a la RDA que gente de la RDA a la República Federal Alemana. Y este es un dato que yo a veces en las televisiones lo he intentado decir y me interrumpen 28 millones de veces, ¿no? Porque no interesa, porque este es el mito del sistema de miseria, caduco, dictatorial, que la gente huía porque se moría de hambre, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te digo, a mí me extrañó que lo pusieran, y se puso en la época de Merkel, eso hay que decirlo, ¿eh? Yo me gusta ser justo con todo el mundo. Se puso en la época de Merkel. Y ese dato está. Como los alemanes lo cuentan todo, porque contaban hasta los que metían en la cámara de gas, los alemanes lo cuentan todo, pues está ahí puesto. Y entonces, si no, yo repito, si no lo han quitado, me extrañaría que lo quitaran, porque si no, no lo hubieran puesto. Si no lo han quitado, está. Y verás que el saldo es positivo a favor de la RDA. Muy bien. Oye, y en la RDA, claro, tenemos Walter Ulbricht, Honecker. ¿Quién es el verdadero, digamos, liquidador? Porque, por ejemplo, ya sabemos que Gorbachev fue el que ya sabía que aquello se iba a acabar y bueno, conocemos ya pues las movidas de Yeltsin, Gorbachev, el pacto de Belevitsa en Bielorrusia, en fin, la destrucción de la... Y luego también en la RDA sabemos que Helmut Kohl estaba ofreciendo pues, un crédito a la URSS y la URSS pues, dejó colgada a la RDA, ¿no? Por, digamos, te estoy hablando muy a grosso modo. No, lo que estás diciendo es lo que fue, es decir, no, a grosso y a bajo modo, es decir, fue lo que fue. Es decir, en octubre del 49, del 89, perdón, se celebraba el 40 aniversario de la fundación de la RDA. Gorbachev vino, estaba invitado. Honecker era todavía el presidente del Consejo de la República. Gorbachev vino para echar a Honecker. Gorbachev vino para echar a Honecker. Para dar la orden. Sí. Es decir, a ver, ya hacía tiempo que ya se oía. A ver, entre la gente, a ver, yo no que estuviera metido en cosas, porque yo, a ver, militaba en el SED, pero no tenía ningún cargo ni era nada. Lo que pasa es que sí que conocía gente que se movía un poco más por bueno, siendo profesor, los runrunes te debían llegar, ¿no? Sí, me llegaba por otra gente. Es decir, a ver, yo no tenía, sí, a ver, mi militancia, yo tenía militancia política, pero no estaba, a ver, no tenía ningún cargo dentro del partido, ni era un militante simple llano, es decir, no tenía, a veces iba a algún acto o cosas así. Lo que pasa es que es verdad que por mi cargo profesional y demás, pues ibas a mejor actos que a otras personas a lo mejor pues no iban. Pero sí que conocía gente que sí que estaba más contenta. Entonces ya hacía tiempo que había algún dentro del SEC con el sector que llamábamos reformista, ¿no? Gorbachevista, para entendernos, ¿no? Que hablaban de que había que hacer una perestroika y una glasnost en la RDA, porque el sistema se estaba quedando estereotizado. Bueno, los discursos que daba Gorbachev y su gente, pues aplicados a la RDA, era lo mismo. Entonces, evidentemente, pues, bueno, Honecker representaba la línea pues de continuista, pues, haciendo algunas reformas, porque evidentemente algunas cosas pues sí que pues, la gente, sobre todo la gente joven, pues pedía un cambio, no la disolución de la RDA, pero sí que pedía pues algunas cosas que cambiaran un poco, pero manteniendo lo que era la RDA en sí. El núcleo de lo que era la RDA. Y ya había pues estos discursos, ¿no? Incluso había ya ponencias en algunos congresos que iban por esta línea, ¿no?
y Gorbachev vino pues a liquidar a Honecker. Es decir, cuando, verdad que Honecker estaba enfermo, pero no tenía pensamiento de jubilarse o de retirarse. Y al poco, a los 3 o 4 días, la memoria igual me falla, pero fue muy poco después de irse Gorbachev, porque se acabaron los actos del aniversario de la RDA, Honecker presentó la dimisión alegando motivos de salud. Bueno, pues que más o menos sabíamos que no era por motivos de salud, que era que Gorbachev lo había liquidado, y entraron pues el sector reformista, es decir, le dio a Hans Modrow o Egon Krenz, sí, a Egon Krenz, que era el que llevaba la Freie Deutsche Jugend, la presidencia del Consejo. Bueno, esta gente, y luego pues además Milke dimitió, Erich Milke, que era el ministro del Interior, para entendernos, y entró Markus Wolf, que este señor estaba dentro del ala reformista. No solamente eso, sino que hay que decir que buena parte de las Stasi, es decir, de las altas esferas de las Stasi, estaban en connivencia con el BND y la CIA. Como pasaba en la Unión Soviética, buena parte de la KGB tenía contactos con la CIA para ir liquidando la Unión Soviética. Es decir, Gorbachev no llega al Politburó por casualidad. Es decir, pues Gorbachev es una criatura que ya viajó por Estados Unidos, que había hecho estudios fuera y que conoció pues a gente importante y que antes de llegar él al poder pues tiene una reunión con Margaret Thatcher. Sí, hay una famosísima foto, no sé si la has visto, en la que él va como un mero comparsa y es la propia dama de hierro de la pérfida Albión la que le dice, póngase usted al lado mío, a Gorbachev. Sí, pero entonces en aquella época no era todavía presidente. No, pero que ya es indicativo que ya le habían puesto... Claro, no. Y ella dijo cuando se fue, y eso está recogido en memorias de gente que vivió el acto, que ella dijo, este es nuestro candidato. Sí. Este es nuestro candidato. Por lo tanto, todo era una operación que luego se ha creado el bulo de la economía de la URSS que no funcionaba, que todo era la dictadura, que no era cierto, porque si tú miras los datos que da la ONU, no los datos que da la propia Unión Soviética, y informes de la CIA que reconoce que la economía soviética ha superado a la norteamericana y que si sigue así, posiblemente llegue un momento que hará colapsar a la economía norteamericana. La guerra de las galaxias de Reagan, lo que hace es obligar a la Unión Soviética a meter mucho dinero, porque la guerra de las galaxias fue un fraude, porque luego ahí no se invirtió nada, pero lo que hizo pensar que se iba a hacer una inversión multimillonaria de dólares, provocando que la Unión Soviética tuviera que gastar mucho dinero para intentar contrarrestar eso, con lo cual es verdad que dinero que a lo mejor podía haber ido a otras cosas, pues no pudo ir. Claro. Y eso, pues claro, pues creó a veces pues una sensación un poco a la gente pues de malestar, ¿no? Pero bueno, se crea el mito. Bueno, pues el mito, cuando llega Gorbachev, por Gorbachev empieza, ya sabemos todos, no hace falta que lo repitamos, la perestroika, la glasnost, las películas para no dormir. Y esas películas pues van llegando a todos los países del bloque soviético. Claro, llegan a la RDA, evidentemente. Y pues ahí empieza la liquidación. Vamos a ver, la RDA sin la Unión Soviética era imposible que sobreviviera, porque la RDA hubiera quedado rodeada por países hostiles, es decir, por la República Federal Alemana, por Polonia y por Checoslovaquia, bueno, luego Chequia, porque se dividió, totalmente hostiles, con regímenes capitalistas, por lo tanto, pues hubieran puesto un bloqueo tipo a Cuba y aquello hubiera sido imposible de sobrevivir, es decir, sin el apoyo de la Unión Soviética. Evidentemente, ¿qué pasa? Que Helmut Kohl quería pasar a la historia como el canciller que logró la reunificación. Gorbachev iba pidiendo dinero a todo el mundo porque parecía el cobrador del frac, ¿no? Iba pidiendo a todo el mundo que le dieran
le dieran algo parecía el que va pidiendo por el metro, ¿no? Es más triste pedir, pero es más triste robar, ¿no? Y entonces Helmut Kohl le da un préstamo multimillonario, la palatada de millones de marcos que le da, pero con la condición que le dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con la RDA? Y la respuesta de Gorbachev es decir, a mí no me interesa para nada la RDA. Y a partir de ahí, pues empieza la comedia. ¿Qué empieza la comedia? Pues empieza la comedia de la planificación con Hans-Dietrich Genscher, otro personaje que también algún día algún historiador tendría que hacer un estudio serio sobre él, que era ministro de Exteriores de la República Federal Alemana, del Partido Liberal, que entonces estaba en coalición con Kohl. Bueno, Dietrich Genscher hay que decir que tiró a Helmut Schmidt a la puta mierda, con perdón de la expresión, es decir, porque este señor estaba en coalición con el SPD, cuando vio que la cosa no tumbaba, hizo una moción de censura donde entró Kohl, pero él se quedó en el puesto de ministro de Asuntos Exteriores, que era con el que tenía con el SPD. Porque además el SPD no estaba por la labor en ese momento del rollo, porque ellos tenían la Ostpolitik, que es verdad que también fue una manera de ir metiendo cosas, pero mantenían y consideraban que era la gente de la RDA la que tenía que decidir su futuro, ¿no? Esto era lo que defendía Helmut Schmidt en esos tiempos. Bueno, pues esta señora Helmut Schmidt de TS lo mandan a Ragat, entra Helmut Kohl y Helmut Kohl lo que quiere es pasar a la historia como el canciller que logró la reunificación. Bueno, pues a partir de ahí con esto, y después viene Hans-Dietrich Genscher, que lo que hace es comprar a las autoridades húngaras, que hay que decir que ya Hungría pues ya había hecho su grano, ya había echado a todo, y lo que había era que en la RDA pues se pagaban vacaciones a muchos países del bloque, ¿no? Las vacaciones las pagaba el Estado a los trabajadores. Entonces están pasando las vacaciones cerca del lago Balatón, un sitio muy precioso que por cierto entonces era gratis, ahora cuesta un ojo de la cara y parte del otro ir a pasar las vacaciones allí. Y el lago Balatón, zona de grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, la batalla de por Budapest y demás. Hay unos pepinazos importantes. Pepinazos, sí, con el sexto ejército de las SS. Exacto. De los que lucharon en las Ardenas, que los enviaron ahí. Pues no recuerdo ahora el nombre del comandante del ejército. Pero, bueno, pues ahí estaba pasando la hora y lo que hicieron fue pagar a las textos húngaras para que abrieran la frontera con Austria, con el apoyo de Austria, abren la frontera, si se acordará la gente, toda aquella riada de gente que pasó de Hungría a Austria, todo esto estaba pagado por Genscher, con la propaganda de que se le iba a dar dinero. Bueno, pues a partir de ahí ya empieza la disolución, con, bueno, todos estos personajes de los que hemos hablado, que, bueno, pues van liquidando. Es decir, el último año de la RDA existe a nivel geográfico, pero a nivel político y social, cada vez las cosas que se mantenían en la RDA pues van desapareciendo. Es decir, ya muchas cosas que se daban por supuestas dentro de la RDA pues van desapareciendo a nivel social, a nivel político y demás, hasta que llega el momento de la reunificación, que no nos preguntaron nunca si nos queríamos reunificar. Eso lo dice el teclista de Hammerstein, que era de la RDA, lo dice, yo quería una reforma, pero no quería un país, que no me preguntaron nunca si quería pertenecer o no, ¿no? Hay un tema, José Miguel, que es poco conocido, pero yo cuando he estado por allá me ha interesado porque demuestra un poco cómo fue la reunificación, ¿no? Y es cuando Alemania Occidental crea la famosa Treuhandanstalt, ¿no? Que es, o sea, para que lo sepan nuestros espectadores, el gobierno, corrígeme si me equivoco, el gobierno federal alemán crea una especie de institución financiera que es la que tiene que liquidar o dar salida a todos los activos de la RDA, que acaba aquello siendo una especie de merienda de negros, ¿no? Que casi...
Siendo no, es. Y que acabaron vendiendo hasta el último tornillo, Eh, a precios de por un risa. euro. Se vendían empresas por un marco, perdón, no por un euro. Por un marco se vendían empresas. Sí. Y hay imágenes que yo he visto de la sede de la Treuhand donde pues, va la prensa de la federal alemana, no de la oriental, y dice, y ven a señores con maletín, ¿y qué hace usted aquí hoy? No, he venido a ver qué me puedo llevar porque me han dicho que hay algo, que me puedo quedar una empresa por un euro y no sé qué. Claro, yo entiendo que la República Democrática Alemana estaba económicamente en un momento muy, muy fastidiado, pero claro, allá había unos activos que pertenecían a un pueblo, ¿no? Entonces, todo aquello bueno, al presidente lo mataron. Sí, lo más, bueno, dicen que se suicidó, pero bueno, digamos que el Sí, es presidente decir, de la Troijan, la sí. Treuhand, sí, que aquello generó mucho malestar, ¿no? Porque despidieron gente, bueno, entró como el capitalismo entró de un día para otro, ¿no? A lo bestia. Sí, 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 a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. De hecho, yo he A ver, visto alguna declaración de Detlef Ferrovender, el que era el presidente, diciendo que se estaban haciendo negocios ellos en Alemania Oriental que serían impensables hacerlos de esa manera en la Alemania federal. sí, Digo sí, por el tema del lejano oeste, ¿no? Porque era una especie de aquí tengo mis pistolas y bueno, y aquí sí, sí, es... sí, sí. Bueno, lo que entró, a ver, la Troijan, para que la gente nos entienda, sepa lo que en teoría debería haber sido, en alemán significa mano amiga o mano fiel. Bueno, pues ni tenía El nada nombre de... es bonito, ¿eh? El nombre es bonito. Sí, el nombre es bonito. No, si los nombres son bonitos, es decir, también los nazis ponían nombres muy bonitos para cosas que no lo eran. Pues el lenguaje alemán es muy bonito, es complicado, pero tiene cosas muy bonitas y muy románticas, ¿no? Hay que decir que en Sí. Alemania nació romanticismo, ¿no? Pero hay gente, la perversión del lenguaje es utilizar nombres muy bonitos para prácticas que no lo son tanto. No, Exacto. pues es que es lo que tú has explicado, es que no te puedo decir nada más. Es decir, es que entraron así a saco. ¿Tú estabas o no cuando Sí, pasó sí, todo sí, sí, esto? sí, yo estaba. Es decir, a ver, mira, allí, para ponerte un ejemplo, yo vivía en la Friedrichstraße, que si la gente va a Berlín verá que es una calle céntrica de Berlín hoy en día. Sí. Está al lado del muro, precisamente lo que era el muro, cerca de la Puerta Brandenburgo, muy cerca de la Puerta Brandenburgo. Allí, ahora los pisos cuestan no, cuestan los dos ojos de la cara. Bueno, allí en la realidad los pisos eran todos estatales, es decir, el Estado, y no había propiedad privada ninguna. Entonces tú tenías tu piso y se pagaba una cosa muy simbólica de mantenimiento del edificio. Y como aquí el que tiene piso en propiedad paga la comunidad de vecinos, bueno, pues si se tiene que arreglar algo, pues lo arreglan los vecinos, ¿no? Pero no se pagaba ningún tipo de alquiler. Es decir, yo no tenía que pagar, no ni yo, ni nadie que viviera en la realidad tenía que pagar ningún alquiler al Estado por tener el piso. El piso se adjudicaba a una familia y mientras viviera la familia, pues allí no le echaban a nadie. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, llegó la Troijan y todo esto, todos los pisos para Alemania, es decir, los bloques enteros, yo no sé si se vendieron o se regalaron, esto ya por un marco, pues pasaron a manos de inmobiliarias o fondos de inversión de la República Federal. Bueno, pues de golpe nos vino una carta a todos los que vivíamos en ese bloque, donde evidentemente nos pusieron un alquiler. Y nos dijeron que, claro, teníamos un alquiler o digamos, de una zona, no sé qué, no, pero los rollos que cuentan ahora aquí, ¿no? Por el tal y no sé qué, pues vives en una zona maravillosa de la vida, pues yo no recuerdo, pero sé que me parece que de pagar, pues si pagabas, yo creo pagaba 40 marcos, 30 marcos de alemanes de la NDA al mes, pues tuve que pasar a pagar 300 y pico. 40 marcos que con tu sueldo de profesor te daba de sobras. Sí, bueno, a ver, los sueldos, a ver, la gente puede pensar, pues, oye, vaya sueldos que ganaba, pero claro que lo tenías todo prácticamente gratis, es decir, por lo tanto, pero, digamos, se pagó de golpe
a 400, sí, yo creo que me llegó a mi piso 400 marcos de la República Federal Alemana. Hay que decir, claro, a lo mejor la gente piensa, pues bueno, en aquellos tiempos 400 marcos era dinero, ¿eh? Pero además hay que decir que, no, que la gente estábamos todos en la calle, estábamos todos despedidos. Sí, el 80 y pico por ciento de la población de la RDA se fue a la calle. Es decir, a mí cuando en mi bloque, que todos éramos funcionarios, es decir, no éramos profesores, otros eran de las taxis, otros algunos jubilados, toda esa gente se quedó sin nada, sin trabajo. ¿Y las pensiones? ¿Se siguieron pagando? Las pensiones le hicieron una... al principio le fueron pagando lo mismo que cobraban en la RDA por la pensión, sí, pero luego hicieron una invento. De todas maneras, las pensiones quedan una mierda, con perdón de la expresión. Porque, claro, pon un ejemplo. Mejor una persona cobraba 500 marcos de la RDA de pensión. Pero, sí, claro, lo único que tenías que hacer con esos 500 marcos era pagar este alquiler mínimo y luego, pues cuando ibas a comprar, pero los precios estaban controlados. Es decir, no era el precio que te dan. Pero, claro, si tú de golpe pasas a cobrar 600 o 700 marcos de la República Federal Alemana, pero te cobran 300 de alquiler, y además cuando vas a la tienda resulta que el pote de pepinillos, que a lo mejor te costaba 10 céntimos, vale un marco, pues al final la gente, los jubilados estaban hechos una porquería. Y, bueno, y la gente no teníamos nada, nos dieron un paro, pero un paro de mierda, con perdón, pero es que hay que decir las palabras como son, porque nos dijeron que como nosotros éramos las empresas eran deficitarias y eran no sé qué, nos dieron un paro de porquería. A ver, yo pude vivir como lo que pude vivir. Al final me tuve que ir del piso porque ya no podía pagar más. Fuimos a vivir con otra persona que vivía en ese bloque a la otra punta de Berlín, a Köpenick, que era más barato, y ya al final me volví a España porque ya no me daban trabajo, no me daban nada y me volví. Aparte me quitaron la nacionalidad, yo tenía nacionalidad alemana, me la quitaron. Es decir, no me echaron porque era español y entonces estábamos ya en la Unión Europea, el Tratado de Schengen y puñetas, pero me dieron una tarjeta verde, me dijeron que tenía para X meses, que si encontraba trabajo, pues fuera. Entonces no me daba nadie trabajo. Pero esto jurídicamente es muy extraño. Si te llegaron no, hicieron lo que les dio la gana, déjate de jurídico, no busques explicación jurídica, hicieron lo que les dio la gana. Esto es muy fuerte, porque que te den una nacionalidad... No, a la gente de la RDA la trataron y la siguen tratando, excepto alguna minoría que se colocó muy bien y le fue muy bien la vida, le siguen tratando como basura. Nos trataron como basura. Esta es la palabra exacta. Nos quitaron todo. Todo. Es decir, un señor que vino, porque en Alemania, tú sabes, en la universidad aquí los rectores lo elige la propia universidad. En Alemania no. En Alemania los rectores los elige el Ministerio de Educación alemán. Entonces, cuando cayó el muro, cuando la reunificación, las universidades de la RDA pasaron a formar parte de las universidades de la República Federal Alemana. Bueno, entonces, lo que se hizo, se destituyó a todos los rectores de las universidades de la RDA. Y entonces, a la Universidad Wilhelm von Humboldt enviaron un señor que venía de Baviera, por cierto, que había militado en el partido nazi, a este señor lo nombraron rector de la Wilhelm von Humboldt, y ya desde Baviera, estaba en Múnich, no sé dónde, sí creo que estaba en Múnich, no sé, en Baviera, dijo que su misión era echar y limpiar de comunistas y de comunismo la Wilhelm von Humboldt. Lo primero que hizo al llegar fue despedir a todo el personal docente. Todo. Y entonces vinieron docentes de la República Federal Alemana. Entonces se contrató profesorado nuevo de la República Federal Alemana. No quedó nadie. No quedó nadie. En la Stasi
Curiosamente se libraron los que habían tenido contacto con la CIA o el BND, porque el resto los echaron, es más, a muchos los llevaron a juicio, a la cárcel, porque decían que habían matado gente, no sé qué. En los popos, que era la policía normal, que era la Force Police, que era la policía normal, pues hicieron depuración, decía, agentes normales pues no les tocaron, pues necesitaban una policía, pero los echaron, funcionarios, todo lo que era alto funcionario los echaron a todos, pero a todos, y las empresas las cerraron. ¿Con qué excusa? Pues que eran deficitarias y además provocaban desastres ecológicos, cuando es mentira. Porque ni eran deficitarias ni provocaban desastres ecológicos. Es más, lo que hicieron, como tú bien dices, compraron algunas de estas empresas por un marco, echaron a los trabajadores, luego algunos los volvieron a controlar, pero con unas condiciones laborales leoninas, y muchas de ellas llevaron a Chequia y a Hungría, que ahí aún era peor, entró el capitalismo de forma peor que en la RDA. Es decir, se hizo lo que les dio la gana. Hicieron lo que les dio la gana. Es decir, pasaron olímpicamente de la gente. Es decir, está. Es decir, y el tema está que han ido pasando que si tú coges el índice de riqueza de los lands alemanes, todos los lands, excepto Berlín, porque es el Gross Berlín, excepto Berlín, todos los lands más pobres de Alemania son los lands que en aquella época pertenecían a la RDA. No se ha hecho inversión, no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, no ha interesado y han seguido tratando a la gente como basura, excepto los que, bueno, han tenido suerte o se colocaron bien y vivieron, pero a la gente la trataron fatal. Es decir, no existíamos, punto, y ya está, y esta es la realidad. Y por lo tanto hicieron con ese país, es decir, lo que ellos dijeron es, este país no ha existido, ya no existe, y por lo tanto ustedes no existen. Ustedes ahora son ciudadanos de este país, y este país hará esto. Si les gusta bien, y si no, se van. Esto es lo que dijeron. Sí, sí. Se acabó. Es decir, no dieron ninguna oportunidad de nada. Ni nos preguntaron qué queríamos ser, ni nos preguntaron qué tipo de país queríamos, ni nos preguntaron nada. Vinieron, hicieron lo que les dio la gana, se llevaron todo lo que se podían llevar, porque además voy a decir una cosa. Sí, la República Federal Alemana había impuesto a los países de la Comunidad Europea una serie de prohibiciones para que comerciaran con la RDA. A pesar de tener relaciones diplomáticas, había temas comerciales que no se podían hacer. Bueno, ¿tú te acuerdas? Yo creo que, no sé si eres más joven que yo, pero más o menos por ahí andamos. Tú te acordarás que en los años 80, 70, 80, los productos alemanes pues se vendían en Europa como churros, ¿no? Porque estaba aquella la eficiencia germánica, el no sé qué tal, ¿no? O he comprado una lavadora o una tele que es alemana, ¿no? Te voy a decir una cosa, que esto mucha gente no lo sabe, pero lo voy a decir. Pues la RDA comerciaba con la República Federal Alemana. Bueno, la RDA hacía unas lavadoras que podían durar 30 años. Bueno, estas lavadoras las compraban empresas de Hamburgo y de Karlsruhe a empresas de la RDA. Entonces, la RDA le enviaba estas lavadoras y ¿qué hacían las empresas de la República Federal Alemana cuando llevaban las empresas? Ponía Made in Hamburgo, Made in Karlsruhe y se la enviaban al resto de países de la Comunidad Europea. Y entonces tú te habrás comprado una lavadora, a lo mejor ponía Made in Karlsruhe, marca Pepito Pérez, o alemana, muy buena. Bueno, pues yo siempre le he dicho a algún anticomunista de manual que me ha tocado sufrir por los sitios, decir, pues igual tu madre pues, te lavaba la ropa con una lavadora que había un comunista dentro lavando. Claro, porque está pensado que esa lavadora la habían hecho los trabajadores de una empresa de Karlsruhe o de la cuenca del Ruhr. No, pues estaba hecha en Alemania del Este. Sí, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los relojes y la industria
la industria relojera alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, de Glashütte, quedó dentro de la RDA. Sí, sí. Y, por ejemplo, marcas como Glashütte o Rugla, por ejemplo, que eran relojes buenos, fueron luego privatizados por la Treuhand, pues por 4 chavos, y eran fábricas que tenían una maquinaria importante, ¿no? O sea que todo ese mito de que lo que fabricaban era basura o era de tercer nivel, al menos en lo que yo conozco. Bueno, la mejor fábrica óptica del mundo estaba en Jena. Y se compraban allí lentes para las gafas, para los microscopios, para los binoculares. Es decir, era la mejor óptica que ya, como tú dices, ya había sido de las mejores ópticas en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Jena quedó en la República Democrática Alemana, se mantuvo, se potenció, era una de las empresas punteras, y es más, es que no es que fuera deficitario, es que era la mejor empresa considerada en su tiempo por los países capitalistas inclusive, la mejor empresa de productos ópticos del mundo, y le compraban, hasta desde Estados Unidos, le compraban binoculares y le compraban las lentes para los microscopios y demás por la precisión y la calidad que tenía. Pues esa empresa se vendió por un marco, porque la Treuhand dijo que era deficitaria y que contaminaba el río Elba que pasa por al lado. Ya, bueno. Pues mentira, pero bueno, lo que hay. Es lo que hay, sí, sí. Yo creo que esta aproximación para nuestros espectadores, pues a conocer un poco estos detalles, ¿no?, sobre la reunificación alemana, ¿no?, que tan fuertemente ha afectado a lo que luego ha sido la Unión Europea, pues va bien pues para contextualizar, ¿no?, y que la gente pues tenga una idea un poco más clara de lo que hay, ¿no?, porque a veces escuchas ciertos discursos, no hace falta ser un comunista pues para reconocer la verdad, pues es la verdad, la diga quien la diga, ¿no? Entonces, pues muchas veces se repiten consignas, ¿no? Y creo que esto pues empobrece mucho el debate. Y bueno, hoy, cambiando un poco de tema, hoy creo te he visto en Twitter que has recordado pues a Fidel Castro, ¿no? Sí, murió en el 2016, pues hace 8 años que falleció Fidel Castro. Bueno, una persona que también luchó para conseguir un mundo mejor y una vida digna para la gente, y que, bueno, por desgracia, pues es un país que está sufriendo los estragos de un embargo que yo considero criminal, porque va contra la gente. Es decir, para intentar cambiar un régimen, llevan a la gente al hambre. Entonces, ¿quién es el asesino? Pues con motivo de esta efeméride he recuperado un trozo de un discurso de Fidel Castro que creo que a la izquierda woke, ¿no?, que creo que te gusta a ti mucho. Creo que eres bastante... eres bastante... Y ellos te adoran a ti también, ¿eh? Ellos también te quieren. Me quieren mucho. Te quieren mucho. Pues, bueno, ya sabes, no te voy a contar lo que es la izquierda woke porque lo sabes mejor que yo, ¿no? Pero hay un discurso de Fidel Castro que vamos a compartir y me gustaría que lo comentaras, si te apetece y te parece bien, con motivo pues de este efeméride. A ver un momentito si se carga esto, porque realmente a más de uno le puede explotar la cabeza, ¿no?, escuchándolo. Un camino largo, porque son muchos los que quieren que no nos unamos nunca para tenernos dominados, para tenernos avasallados. Y en esa lucha nuestro país ocupa, nuestro pueblo juega un rol fundamental: luchar, resistir. Siempre quisieron apoderarse de Cuba los norteamericanos. Estamos defendiendo nuestra cultura de 5 siglos, nuestra identidad, nuestra sangre. No queremos ser otros
queremos ser nosotros mismos. No queremos ser un Los Ángeles, donde cada día son más discriminados allí los hispanoamericanos, los negros, los humildes. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia. Es lo que nos dio Dios para los creyentes. Es lo que nos dio Santiago hace 2000 años. Y eso queremos seguir siendo. Eso y parte del alma de ustedes. Eso y parte del alma de España. Bueno, alguno le llamaría fascista. Pues ya lo ves, ya lo ves. Digo que alguno le llamaría fascista, rojipardo y cosas por el estilo que nos llaman. Bueno, a ver, y es que yo lo que hay que decir, a ver, cuando se dice, a ver, nosotros cuando hablamos del internacionalismo proletario, no significa que no nos consideremos miembros de un país. Lo que pasa es que nosotros decimos que nuestras luchas está en la lucha de la clase trabajadora, sea el país donde sea, y nosotros apoyamos las luchas de la clase trabajadora, sea del país que sea, ¿no? Y esto es el internacionalismo proletario. Eso no quiere decir que no tengamos patria. Cuando Engels decía que el proletariado no tiene patria, se refería a la patria burguesa, la patria del antiguo régimen absolutista, porque quiere decir que en su época había países que eran absolutistas y que explotaban a los trabajadores. Eso, es decir, lo que decía es que no debíamos luchar en guerras o en conflictos que lo que eran era una perpetuación del imperialismo o de regímenes burgueses, pero evidentemente, claro que tenemos patria. Ellos eran prusianos y orgullosos de ser prusianos. Nunca renunciaron a su cultura y a sus cosas, es decir, que por lo tanto, evidentemente, que tenemos patria. Perdona, y permíteme añadir, el último ejército prusiano, o que al menos tenía la apariencia de tal, fue el de la RDA. El de la RDA, no, era idéntico al ejército prusiano. Porque la Bundeswehr actual y de no, la era una payasa. parecen majorets. No, y además quien le regía homenaje a los reformistas prusianos era la RDA. La República Federal Alemana le hacía homenaje a generales que habían luchado con Hitler. Pero es decir, claro que tenemos patria y tenemos una cultura. Si yo soy español, pues a ver, en mi formación, si yo no puedo decir que en mi formación como persona y como mi formación intelectual, no me gusta mucho la palabra intelectual, pero bueno, la gente lo entienda, pues está esas raíces culturales pues que he vivido en España y he conocido de España. Es decir, yo no tengo por qué renunciar a Lope de Vega, ni a Calderón de la Barca, ni a Garcilaso. Claro, ni a Garcilaso, ni siquiera a Ortega y Gasset o a Zorín, que eran señores muy conservadores, porque forman parte del acervo cultural español. O al padre Suárez. Suárez, que por cierto, Ortega y Gasset y a Zorín enviaría también a hacer puñetas a los señores del PP y de Vox y compañía, ¿no? Tonterías que dicen. Pero, aparte de eso, forma parte de mi acervo cultural. Y yo no tengo porque y la historia de España, que es la de los países, pues está también el Imperio Español. Si le quieres poner el nombre Imperio Español o la monarquía hispánica, ponle el nombre que te dé la gana. Otra cosa es que, hombre, pues cuando se hace historia o se explica historia, pues hay que intentar ser lo más objetivo posible. La objetividad completa no existe, pero hay que intentar ser lo más objetivo posible. Y entonces reconocer pues que se hicieron cosas, bueno, pues que hoy en día están mal vistas, pero que en su época no.
porque lo que no se puede hacer es juzgar a la historia con los ojos del presente. Claro. Porque lo que hoy es políticamente incorrecto, porque está la palabra que le gusta a la izquierda, woke, de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Lo que hoy es considerado políticamente incorrecto, en aquella época era políticamente correcto. Y por lo tanto, tú a unos señores o señoras del siglo XV, XVI, no las puedes juzgar con la mentalidad del siglo XXI. Eso no significa decir, pues es verdad, se cometieron pues algunas arbitrariedades o algunas matanzas, hay que decirlo, punto. Pero al estar hablando de que hemos sido no sé qué, no sé cuántos, qué tal, porque esto viene de los think tanks universitarios norteamericanos, que por cierto... Y la leyenda negra. La leyenda negra, pero que por cierto, bueno, la leyenda negra es de la época ya del siglo XVI, ¿no? Sí, sí, holandeses y británicos. Ingleses, claro. Ingleses. Pero luego ahora todo este tema del colonialismo y del decolonialismo, esto viene de las y de la rollo este del indigenismo, esto viene de los think tanks universitarios norteamericanos. Esto es yankee, esto es yankee, pero cuidado, pero ellos callan la boca con las matanzas que hicieron de los nativos norteamericanos. Ah, bueno, eso da igual. No, porque claro, hablan ¿no? de las matanzas que hicieron los españoles, o hicieron, yo no mataba a nadie, que hicieron en Sudamérica, ¿no? O en Latinoamérica. Pero resulta que ellos, que cuidado, las hacen en el siglo XIX y en el siglo XX, porque a nosotros nos pueden decir, ustedes entraron allí, se cargaron a los mayas, a los aztecas, no sé qué, sí, pero ahí se acabó, ¿verdad? Que luego hubo gente a la que se le trató muy mal durante tiempo, hay que decirlo. Pero bueno, igual que se les trataba en España, porque los pobres en España estaban aplastados, igual que los pobres en Latinoamérica, ¿no? En las colonias, que tampoco eran colonias, porque eran parte de la monarquía. Eran virreinatos o virreinatos que formaban parte de la monarquía. Pero bueno, a la gente indígena y no sé qué, pues se le trató mal. Vale. Pero dicho esto, hombre, usted me viene a hablar de que de que España en el siglo XVI provocó esto y usted en el siglo XX estaba matando apaches. Siglo XX. Y los ingleses a indios en la India. Sí, los ingleses, bueno, van a hablar la hambruna de Bengala que provocó Churchill siendo Lord del Almirantazgo en los años 30, ¿no? Claro, este es el tema. Entonces, claro, el problema, el tema es este. A ver, a mí la comparación de quién la ha hecho más gorda tampoco me gusta como historiador. Es decir, uno tiene que... Ahora, lo que yo no voy a tragar, esto es la pelea que tengo con esta gente, es decir, hombre, que tú me vengas aquí, primero, yo estas historias de pedir perdón, esto es una memez. Porque yo no tengo por qué pedir perdón de una cosa que pasó hace 500 años. No somos responsables. Otra cosa es que reconozcamos de que pues, se cometió en arbitrariedad. Perfecto. Pero yo no tengo por qué pedir perdón. Porque el perdón lo tiene que pedir quien ha cometido el acto, no quien no lo ha cometido. Y yo no soy responsable de lo que pasó en el siglo XVI. Ni yo, ni ningún español que viva ahora. Empecemos por ahí. Por lo tanto, ya está la primera en la frente. Y la segunda, si hay que pedir perdón, vayan ustedes, que tanto hablan del indigenismo, vayan al gobierno norteamericano y que pida perdón. Porque esta señora que ha entrado ahora mexicana, ¿no? Claudia Sheinbaum, que el primer discurso que hace, es decir, no invito al rey, a mí si no le invitan me la bufa, no, me da igual. Pero no invito al rey porque no ha pedido perdón por esto. Pero en cambio invita a la señora Biden. Y yo lo que puse en un tuit, que luego la gente me empezó, toda esta gente, que si era un cojipardo y un fascista y no sé qué, ¿le ha dicho al señor Biden que pida perdón por robarle medio país? Que por cierto, la presidenta de México, como todo el mundo sabrá, sí, pero como todo el mundo sabrá, es descendiente de aztecas, quiero decir. Sí. Pero bueno, de pura cepa, ¿no? De pura cepa. Sí, claro, una señora que viene, su familia viene de Letonia, no sé dónde. Pero aparte de eso, digo, le habrá dicho a la señora Biden que ahora para que llegue a Ciudad de México pida perdón por robarles medio país. Porque la gente deberá saber, porque como gente al final,
toda esta gente son unos ignorantes que no tienen ni idea de nada, pues tendrán que saber, por ejemplo, que Texas era mexicana, que Nuevo México era mexicano, que Arizona era mexicana, que Nevada era mexicano y que California era mexicana. Gracias a España. No, claro, porque eso era de España. Claro. Claro, lo que la gente no se entera es que más de la mitad de Estados Unidos era español, no inglés. Los ingleses tenían 13 colonias en la costa este. Prácticamente el resto de Estados Unidos era español. Y cuando nos vamos y se declara la independencia de México, toda esta parte de Estados Unidos pasa a México. Claro. Y luego ellos lo pierden. Sí, Estados Unidos se lo roba en 2 guerras. Sí, sí. Entonces, digo yo que habrán ido allí y después ha invadido el país 3 veces. Sí. Claro, entonces yo me imagino que le debería decir esta señora a la señora Biden que pidiera perdón. Parece que no fue así, ¿eh? No. Además, no solamente no ha pedido perdón, sino que lo primero que hizo fue reunirse con BlackRock. Por supuesto. Por supuesto, que también debe ser un de estos que han pedido perdón por lo de la pobreza que está metiendo a la ciudad. No te metas con BlackRock, que son muy buena gente. Son muy buena gente. Son muy buena gente. No. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Entonces, claro, este es el tema. Entonces, cuando dices esto, que viene a ser un poco el discurso que ha hecho Fidel Castro, que hizo Fidel Castro, pues te llaman fascista. Dices, oiga, no, fascista no, es que hay que ver la realidad de la vida. Yo te lo he querido poner un poco porque vemos que ahora mismo la izquierda en España está en la anti-España, es decir, les causa... No, está en la nada, no es que esté en la anti-España, está en la nada. Es decir, el problema es que la mayoría de los políticos, bueno, por no decir todos los políticos que ocupan el arco parlamentario, sirven a intereses que no son los intereses de la gente. Sirven a intereses como estos señores que hemos nombrado antes, ¿no? Esta gran empresa maravillosa de la vida. Pues sirven a estos intereses, no al interés de la gente. Entonces, pues, sueltan las memeces que tienen que soltar y ya está. Y entonces, pues bueno, pero esto pasa en Sudamérica. Todos estos líderes de izquierda, Gustavo Petro, Lula, Boric y todas estas papanatadas, pues AMLO, la Sheinbaum, pues todo esto son papanatadas. ¿A quién se quieren cargar? Pues se quieren cargar a Cuba o a Nicaragua, que son los que nos dicen estas tonterías. Puedes estar de acuerdo o no con ellos, puedes estar de acuerdo o no, pero estas tonterías no las dicen. Entonces, a estos se los quieren cargar, o a Maduro en Venezuela, porque claro, estos dicen pues, cosas que ahora, ¿qué interesa? ¿No? Bueno, el señor Petro, para poner una anécdota de la vida, es decir, pasa la lana en Valencia, sale la gran manifestación de protesta de la incompetencia de todos, ¿no? De todos, porque yo meto a todos en el mismo saco de incompetentes, de ineptos y de inútiles. Y el señor Petro cuelga en un tuit con una foto de la manifestación diciendo los valencianos salen a protestar contra el cambio climático. No, pero vaya usted a la mierda. Claro, vaya usted a la mierda. Oiga, primero están protestando por la incompetencia y la inutilidad. Entonces, ¿qué cambio climático me habla usted? Lo que hay es construcción donde no se debe construir y luego un Estado que para qué lo tenemos, porque cada uno se espabile como pueda, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Pues entonces eso se manifestaban los pobres de Valencia, que no van a cobrar nada, porque ahí están los del volcán en las Canarias viviendo en chabolas prefabricadas, aquí en Cataluña, en Alcanar, pues ahí ni ha cobrado nadie. Bueno, pues esta es la realidad. Entonces, oye, hablando de Hispanoamérica, otro que sé que a ti te gusta mucho y que le sigues todos sus discursos es Milei. Milei también te cae bien, ¿no? Es de estos majos. Milei me parece un payaso, pero Milei es el payaso útil para todas estas multinacionales, que dice 3 memeces y mientras el payaso entretiene, pues los otros van haciendo. Ya está, es la charlotada. Hoy vivimos tiempos de las charlotadas. Hay diferentes, todo es una charlotada. Lo que pasa es que luego cada uno ocupa una charlotada. Y me sabe mal decir charlotada, pues soy un admirador tremendo de Charles Chaplin. Es una especie de sainete, de Arniches. No, sí, es un teatro, ¿no? Es el gran teatro del mundo que escribió Calderón, que cada uno hace su papel, pero la obra tiene una finalidad, ¿no?
pues es lo mismo. Pero lo que pasa es que, claro, los actores son tan malos que parecen charlotadas. No por Charlot, que era un genio, Chaplin, ¿no? Era un genio. Pero lo que hay ahora es una botada. Y entonces son charlotadas. Entonces en España, pues tienen la charlotada boxera, la charlotada pepera, la charlotada sociata, la podemita, la sumarita, la catalana con sus facciones, la vasca con sus facciones. Las feministas, las regionalistas y todas estas. Pero al final todos están al servicio de lo mismo, que son BlackRock, Vanguard y compañía, ¿no? Y ya está. Y no le des más vueltas. Entonces, todos estos, ¿cómo se tienen que decir? Pero claro, si tú vas a una elección y dices, no, todos pensamos lo mismo, pues la gente dirá, pues no voto. Pues entonces la charlotada se reparte papeles. Mira, a ti te toca el papel de decir que vas a defender a los trabajadores, tú que vas a defender a los empresarios. Y entonces, pues, no. Y luego en las televisiones, pues van apareciendo los tertulianos orgánicos, que están al servicio del sistema, que también engañan al personal, ¿no? Porque entonces los debates son de patochadas que no interesan a nadie, ¿no? De que si este ha dicho, el otro ha dicho, pero en cambio las cosas gordas no se hablan, porque no interesan hablarlas, y se acabó la película. Se monta el pesebre, distraemos al personal, porque lo interesante es distraer al personal y ya está. Pero en el fondo es todo una charlotada, una payasada, una tomadura de pelo y ya está. Y la gente pues tira lo que pueda. Y al final pues han convertido, pues hay gente que habla de estado fallido. No, no es un estado fallido. Es un estado anarcocapitalista. Porque si fuera un estado fallido no funcionaría ni el sistema recaudatorio, que por cierto funciona muy bien porque te exprimen por donde quieras y más. Bueno, eso trabajan para nosotros. Exacto, sí, eso no falla. Y el sistema represivo, porque el sistema represivo también funciona a la perfección. Entonces, ¿qué no funciona? No funciona el resto. Y entonces el resto es usted espabilese como pueda. Es decir, el anarquismo entendido desde la óptica capitalista. Usted espabilese como pueda. Que se le ha caído la casa porque ha venido una inundación, pues oiga, que vengan los voluntarios y le limpien, porque aquí no va a venir nadie. Los enviamos luego al ejército para cumplir el expediente. Y se acabó. Es decir, y no sé qué te parece a ti, pero lo que a mí me parece acojonante, o de Aurora Boreal, es que estos se llamen libertarios. Porque que utilicen el término libertarios. No, es una porquería, porque mira, al final es yo ya de los neoliberales es que ya me fastidian muchas cosas, pero la primera es la hipocresía, porque están a favor de la desaparición del Estado. Bueno, que eso podría ser discutible, pero bueno, es una idea. Ahora, si tú estás a favor de que el Estado desaparezca, que no regule nada de la economía, cuando tu empresa se va a hacer puñetas, te jodes. No, cuando la empresa va mal, entonces sí, que venga papá Estado y me rescate. Sobre todo si tienes un banco. No, si eres un banco, sobre todo, que me rescate. Y una vez más rescatado, te vuelves a ir. Oiga, no. Si usted está a favor de que el Estado desaparezca, pues usted se ha ido a hacer puñetas, pues adiós. Váyase a hacer puñetas, ¿no? Claro, entonces esto me parece a mí que es la gran hipocresía de los que se llaman libertarios, de los que se llaman la libertad, de los que se llaman no sé qué. No, oiga, si usted está a favor de que el Estado desaparezca y no intervenga para nada en la economía del país, pues lo que usted tiene que hacer es coger y cuando la empresa se le ha ido a hacer gárgara, pues coger y pues ahí se queda la empresa. Carretera y mano. Lo que no vale es luego venir con la llorera de que el papá Estado te meta aquí un montón de pasta para que la empresa la reflote con la excusa de que no, que si no tengo que despedir a la gente. No, cuando encima te hemos ayudado y despides a la gente. Que estas otras, ¿no? Pero bueno, yo tendría que ir acabando. Sí, José Miguel, yo lo iba a decir ahora, ya te hemos quitado bastante tiempo. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo este ratito. Ha sido un placer, Manuel, y estemos en contacto, tenemos los medios de contactar. Exactamente. Espero poder volver a contar contigo para comentar la actualidad que nos viene cada día más acelerada. Y mil gracias. Estoy seguro que los espectadores del Mundo por Montera
sabrán apreciar tu tiempo en la medida que lo vale y así será. Y nada, muchísimas gracias y señoras y señores, estaremos muy pronto con otra entrega más del Mundo por Montera. Muchas gracias por atendernos. Gracias.